Imagina por un momento que caminas por una ciudad que parece eterna. A tu alrededor se alzan murallas tan altas que bloquean la luz del sol, murallas que se extienden por kilómetros y que protegen el corazón de la metrópolis más poderosa del mundo antiguo. En sus calles, el bullicio de miles de comerciantes, soldados y sacerdotes crea una sinfonía caótica pero llena de vida. Todo parece indicar que este lugar nunca caerá. Pero, de pronto, el cielo se oscurece. Un viento huracanado sopla con furia. Las aguas de un río cercano comienzan a crecer, golpeando con violencia las murallas que parecían impenetrables. El rugido de la tormenta se mezcla con los gritos desesperados de la gente. En cuestión de días, la gran ciudad de Nínive es reducida a cenizas. Sus palacios, templos y bibliotecas desaparecen bajo el fuego y los escombros, dejando tras de sí solo un recuerdo y una advertencia. Durante siglos, muchos pensaron que Nínive era solo una leyenda, una historia moral contenida en antiguos textos bíblicos. Una ciudad que existió más en la imaginación que en la realidad. Pero en el siglo XIX, los arqueólogos descubrirían algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. Bajo las arenas de Mesopotamia yacían las ruinas de una civilización avanzada, cruel y fascinante. Una civilización cuyo ascenso y caída aún resuena como una lección para la humanidad. Este es el relato de cómo una ciudad desafió a Dios, a sus enemigos y a su propio destino. Y perdió. Prepárate para conocer la historia de Nínive, la ciudad que desapareció en un solo día. Para comprender la grandeza y tragedia de Nínive, debemos retroceder miles de años, hasta la región conocida como Mesopotamia, la cuna de la civilización. Mesopotamia, cuyo nombre significa la tierra entre ríos, estaba bañada por dos arterias vitales, el Tigris y el Éufrates. En estas fértiles tierras surgieron las primeras ciudades, los primeros sistemas de escritura y las bases de la sociedad humana. En medio de este escenario surgieron los asirios, un pueblo inicialmente modesto que vivía en aldeas agrícolas. Con el tiempo, su ubicación estratégica los colocó en medio de rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con Persia y la India. Este contacto constante con otras culturas no solo trajo riqueza, sino también la necesidad de defensa. Y fue así como los asirios se convirtieron en guerreros excepcionales, desarrollando tácticas y armas que revolucionarían la guerra en la antigüedad. El primer centro importante de los asirios fue la ciudad de Asur, que tenía un profundo significado religioso. Desde allí comenzó a formarse un sistema político que, con los siglos, evolucionaría hasta convertirse en un imperio temido por todos sus vecinos. Más tarde surgirían otras ciudades clave como Calu, también conocida como Nimrud, y, finalmente, Nínive, la joya que eclipsaría a todas las demás. El imperio asirio creció a través de campañas militares implacables. Sus ejércitos eran conocidos por su organización y disciplina, pero también por su brutalidad. No solo conquistaban territorios, sino que sembraban terror entre sus enemigos. Relatos antiguos describen escenas espeluznantes, ciudades arrasadas, líderes decapitados, prisioneros empalados y poblaciones enteras deportadas a tierras lejanas. Este método, aunque cruel, resultó increíblemente efectivo. Durante siglos, el miedo mantuvo unido el vasto imperio y disuadió a otros de rebelarse. Pero esta política de terror también tuvo un efecto secundario. Cada acto de violencia generaba resentimiento, y ese resentimiento crecía con cada generación. Los pueblos conquistados nunca olvidaron las humillaciones sufridas y esperaron el momento adecuado para vengarse. Hacia el siglo IX a.C., Asiria se había convertido en una superpotencia. Sus ejércitos marchaban desde Egipto hasta las montañas de Persia, y sus reyes se consideraban a sí mismos elegidos por los dioses para gobernar el mundo. En el centro de este vasto imperio comenzaba a surgir una ciudad que pronto se convertiría en la capital del poder y la opulencia, Nínive. En el siglo VII a.C., bajo el reinado de Asurbanipal, Nínive alcanzó su máximo esplendor. Imagina una ciudad rodeada por murallas colosales de más de 30 metros de altura y 15 puertas monumentales, cada una custodiada por figuras gigantescas llamadas Lamassu, toros alados con rostro humano que representaban protección divina. Estas murallas, que se extendían por más de 12 kilómetros, convertían a Nínive en una fortaleza impenetrable. Dentro de sus muros, la ciudad era un hervidero de actividad. Los mercados estaban llenos de comerciantes que ofrecían productos de todas partes del mundo conocido, especias de la India, marfil de África, metales preciosos de Anatolia y telas finas de Egipto. Templos dedicados a los dioses se alzaban junto a majestuosos palacios, mientras jardines exuberantes ofrecían un respiro del calor del desierto. El Palacio Real de Asurbanipal era una maravilla arquitectónica. Sus paredes estaban cubiertas de relieves que narraban las victorias militares y los rituales sagrados del imperio.
Cada salón estaba diseñado para impresionar a los visitantes, enviando un mensaje claro: Asiria era el centro del mundo y su rey, el gobernante supremo. Pero el verdadero orgullo de Asurbanipal no estaba en el lujo material, sino en su amor por el conocimiento. Este rey no solo era un guerrero, sino también un erudito. Reunió en Nínive la primera gran biblioteca de la humanidad, un lugar donde escribas recopilaban textos de todo el mundo conocido. En esta biblioteca se almacenaban más de 30.000 tablillas de arcilla, cuidadosamente organizadas por temas: astronomía, medicina, leyes, mitología y literatura. Gracias a esta colección, hoy conocemos obras como la Epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos literarios más antiguos que han llegado hasta nosotros. Algunos historiadores llaman a esta biblioteca el Google de la antigüedad, y no exageran. Era un centro de información sin precedentes, un lugar donde el conocimiento se preservaba para las generaciones futuras. Ironías del destino, gran parte de esta biblioteca sobrevivió porque las tablillas, hechas de arcilla, se endurecieron durante el incendio que destruyó la ciudad. La vida cotidiana en Nínive era un reflejo del poder y la desigualdad que caracterizaban al imperio. En las zonas más altas de la ciudad vivían las élites, nobles, sacerdotes y altos funcionarios que disfrutaban de lujos inimaginables. Sus casas estaban decoradas con mosaicos y muebles exquisitos, y sus banquetes eran celebraciones fastuosas donde el vino y la música fluían sin cesar. En contraste, la mayoría de la población vivía en barrios humildes, trabajando largas jornadas en talleres, granjas y construcciones. La vida era dura y las leyes, estrictas. Los delitos eran castigados con severidad, y la justicia no siempre era imparcial. La posición social determinaba el trato recibido por las autoridades. El ejército asirio era la columna vertebral de la ciudad. Sus soldados eran temidos por su ferocidad y disciplina. Portaban armas de hierro, una tecnología avanzada para la época, y usaban carros de guerra que les daban gran movilidad en el campo de batalla. Cada campaña militar era planificada con precisión, y la logística era tan avanzada que permitía al imperio sostener guerras en múltiples frentes simultáneamente. Pero este poder tenía un precio. Los asirios eran conocidos por sus métodos brutales. Cuando conquistaban una ciudad rebelde, no solo la derrotaban, la borraban del mapa. Relieves encontrados en Nínive muestran escenas de torturas públicas, ejecuciones masivas y deportaciones forzadas. Estas imágenes no eran simples registros, sino herramientas de propaganda destinadas a infundir miedo en los enemigos. Esta política de terror mantenía el control a corto plazo, pero alimentaba un odio profundo en los pueblos sometidos. Un odio que, con el tiempo, se convertiría en el combustible de una coalición destinada a destruir Nínive. En medio de esta sociedad llena de violencia y poder desmedido, surge una historia que ha perdurado por miles de años. La Biblia relata la misión de un profeta llamado Jonás, a quien Dios ordenó viajar a Nínive para advertir a sus habitantes. Dentro de 40 días, Nínive será destruida si no se arrepienten. Jonás, temeroso y reacio, intentó huir de esta tarea. Tomó un barco en dirección contraria, pero una tormenta divina lo alcanzó. Arrojado al mar por la tripulación, fue tragado por un gran pez donde permaneció 3 días y 3 noches antes de ser vomitado en tierra firme. Finalmente, comprendiendo que no podía escapar de su destino, Jonás viajó a Nínive. Cuando llegó, predicó el mensaje de advertencia por toda la ciudad. Lo sorprendente es que los habitantes de Nínive escucharon. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se arrepintieron, vistiendo ropas ásperas y ayunando como señal de penitencia. El relato bíblico dice que Dios vio su arrepentimiento y decidió perdonar a la ciudad, dándole una segunda oportunidad. Sin embargo, el arrepentimiento no duró. Con el paso de los años, las viejas costumbres regresaron. La violencia, la arrogancia y la idolatría volvieron a dominar la vida de Nínive. Esta vez, no habría salvación. En el año 612 a.C., una alianza de pueblos hartos de la tiranía asiria se preparó para atacar. Babilonios, medos y escitas, unidos por un objetivo común, marcharon hacia Nínive. La ciudad parecía inexpugnable, protegida por sus murallas y su ejército formidable. Pero la naturaleza intervino de manera inesperada. Antiguos relatos cuentan que una gran tormenta azotó la región, provocando que las aguas del río Tigris se desbordaran. El torrente debilitó una sección de la muralla norte, creando una brecha que los ejércitos invasores aprovecharon de inmediato. Durante 3 días, la ciudad fue escenario de una violencia indescriptible. Palacios y templos ardieron, la biblioteca de Asurbanipal fue saqueada, y miles de habitantes perecieron. La caída de Nínive fue tan completa que durante siglos su ubicación exacta se perdió.
Lo que alguna vez fue el centro del mundo, quedó reducido a ruinas enterradas bajo la arena. Durante la Edad Media, Nínive era mencionada en textos religiosos, pero muchos creían que era solo un mito. Fue en el siglo XIX cuando arqueólogos británicos como Austen Henry Layard comenzaron a excavar en la región de Mosul. Para su asombro, encontraron murales, esculturas y, lo más importante, miles de tablillas cuneiformes que confirmaban la existencia de la biblioteca de Asurbanipal. Hoy, muchas de estas piezas se encuentran en museos como el British Museum en Londres y el Louvre en París. Gracias a ellas, conocemos mejor la historia de Mesopotamia y la riqueza cultural de los asirios. Sin embargo, la región sigue siendo conflictiva. En años recientes, grupos extremistas destruyeron parte de las ruinas, pero gracias a la tecnología moderna, varios monumentos han sido digitalizados en 3D, asegurando que su legado perdure en el mundo virtual. La historia de Nínive es más que la crónica de una ciudad perdida. Es una advertencia sobre la fragilidad de las civilizaciones. El orgullo, la violencia y la corrupción pueden destruir incluso a los imperios más poderosos. Hoy, sus ruinas nos recuerdan que ningún reino dura para siempre, y que la historia siempre se repite si no aprendemos sus lecciones. ¿Crees que la caída de Nínive fue una simple coincidencia, o el cumplimiento de una profecía? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este documental para que más personas descubran la fascinante historia de esta ciudad perdida.